Listo. Entendido. Excelente. Bueno, agradeciendo como siempre la deferencia. Durante esta clase vamos a tratar de que comprendamos cómo el proceso cultural y la cultura misma está inmersa en la actividad humana. Y vamos a decir entonces que el hombre es el constructor de la cultura y una de las ciencias encargadas de estudiar es la antropología, entendiendo el concepto de antropología en su expresión más mínima, como el estudio del hombre, antropos, logos. Y aquí podemos ver una serie de conceptos, si no todos, sí los conceptos más principales que utiliza la antropología para estudiar al hombre. Conceptos como el hombre mismo, cultura, aculturación, civilización, familia, sociedad, enculturación, transculturación, ahí hay un error, raza y parentesco. No son los únicos conceptos, pero sobre estos conceptos, la antropología intenta estudiar al hombre. Hay dos ramas principales que estudia o que componen el corpus científico y académico de la antropología como una ciencia social. Podemos entonces decir que la antropología se divide en dos ramas principalmente, la antropología física y la antropología social o cultural. La primera no son las únicas ramas, pero estas sí son las principales ramas de la antropología y sobre esa se va subdividiendo en un conjunto de disciplinas académicas, entre ellas la arqueología, la paleontología, la antropología forense, la antropología filosófica y un sinfín. Insisto, sin embargo, dentro de estas dos se engloban todas las demás. ¿Qué estudia? Ahorita vamos a ver una especie de mapita que recuperé de internet que me pareció bien interesante. Si podemos ver aquí en este cuadro eh, realizado por este antropólogo, la antropología cultural, por un lado, tiene una afición o se orienta a estudiar al hombre a través de esa actividad llamada cultura, cómo se origina y cómo evoluciona la cultura, cómo se estructura y cómo funciona la misma, cuál es el origen y evolución del hombre. Y aquí está abajo ya tendríamos la orientación biológica, porque la antropología física estudia el aspecto biológico, los rasgos y cómo el hombre ha evolucionado con el paso del tiempo. Es decir, haciendo uso de la orientación histórica y científica, el hombre o el antropólogo va estudiando las distintas configuraciones del hombre en tanto un ser biológico. Los antropólogos le llaman el proceso de hominización, hominio, de hominio, es decir, lo que los antropólogos afirman las distintas etapas evolutivas del hombre a través del tiempo, que son conocidas como el proceso de hominización, desde el
Pithecanthropus, hombre de Cro-Magnon, el hombre neandertal, el habilis, el erectus, hasta llegar al Homo sapiens. Bueno, esa clasificación o esa forma de estudiar al hombre es muy propia de la antropología física porque tiene una orientación biológica, mientras que la antropología social o cultural tiene una orientación cultural porque investiga cómo, dónde y cuándo se crea y evoluciona la cultura. Y sobre todo, qué funciones tiene esta. Aquí podemos sintetizar en este cuadro, pues, las dos ramas principales de la antropología. Vuelvo a decir, abajo, la antropología física con una orientación biológica, estudiando el distinto proceso evolutivo del hombre a través de las edades, con una orientación histórica, haciendo uso de la paleontología y de otras ramas auxiliares, e intenta describir y explicar el hombre y el medio social en el que se desenvolvió. Hoy en día son muy vistosos los trabajos que se han hecho de esta disciplina con el descubrimiento de antecedentes homíneos en parte de Asia y de Europa que vienen y desafían incluso las propias teorías actuales en esta materia. Por otro lado, insisto, la antropología social o cultural con una orientación sobre la cultura. ¿Qué es la cultura? Bueno, hay un autor llamado Taylor que dice que la cultura es ese complejo de conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y todas aquellas actividades o actitudes y hábitos muy propios del hombre que éste va adquiriendo como miembro de una sociedad. No obstante, hay una definición que me parece, para propósitos de esta asignatura y de los propósitos formativos de esta escuela, que hay que recuperar. Dos definiciones. Una, la de Mauricio Duverger, un sociólogo francés, que aunque es sociólogo, también interviene en la cultura, o es un concepto que él maneja. Dice este autor que la cultura es un conjunto coordinado de maneras de pensar, de sentir y de actuar, y que son estas maneras, repito, de pensar, sentir y actuar, las que determinan el rol o la conducta que yo voy a desempeñar en tanto que estoy dentro de un entramado social específico. Es decir, en otras palabras, la sociedad o el contexto donde yo me desenvuelvo definen de antemano mis formas de pensar, mi forma de sentir y me ubican un rol ya determinado dentro de ese entramado social. Por otro lado, una definición que he elaborado con el tiempo y que hoy comparto con ustedes, que la cultura es el conjunto de significados socialmente compartidos. Este conjunto de significados vamos a irlos adquiriendo, y ahorita vamos a ver el concepto respectivo, desde que nacemos, desde que estamos en la matriz social en donde nos vamos a desempeñar, vamos a ir adquiriendo estos significados
a través de una serie de disposiciones que, aunque no son ajenas, es decir, no son nuestras, las asumimos en muchas de las ocasiones de manera acrítica y reflexiva, pero en tanto que ya están consensadas, aunque ya están validadas socialmente, lo único que nos espera es asumirlas, adaptarlas y vivirlas. Pero lo que se comparten son esos significados. Tomando en cuenta estas tres definiciones, podemos decir que lo que hace posible que esto suceda es a través de un concepto que desde el punto de vista sociológico y antropológico tienen forma distinta de enunciarlos, pero que el proceso es el mismo. Socialización o endoculturización. ¿A qué se refiere este proceso? Bueno, es el proceso mediante el cual el individuo está interiorizando ese conjunto de significados, o bien, como diría Mauricio Duverger, esas maneras de pensar y de sentir y de actuar, o bien, como diría el propio Taylor, ese conjunto de creencias, costumbres y todas esas partes que el hombre va construyendo. Ese proceso de interiorización que somos, repito, ahorita lo dije, a veces irreflexivos, inconscientes, los vamos asumiendo y los vamos incorporando en nuestra propia subjetividad. Los vamos haciendo nuestra, consciente o inconscientemente, a través de este proceso llamado socialización o endoculturización. No sé si hasta aquí hubiera alguna pregunta. Me gustaría, si no, continúo. Ok. Adelante, compañero, si hubiera alguna pregunta. Y O bueno, si si no gustan, sé, las hacemos al final. me parece mejor, Ok, profesor. ok. Entonces, estos tres conceptos, recordemos que estamos viendo el concepto de cultura, porque este es uno de los temas nodales en la antropología. Y podríamos preguntarnos, ¿qué relación guarda esta materia con los procesos formativos que ustedes están viviendo en este posgrado? ¿De qué manera nos va a ayudar? Bueno, recuerde usted que su paciente o su futuro paciente trae ya un andamiaje conceptual, trae un conjunto de significados, trae un montón de parte de esas creencias, de esas maneras muy propias y muy peculiares del contexto en el que se desenvuelve. Y usted, como un buen analista, como un buen terapeuta, deberá, a través de sus comportamientos, determinar qué tipo de cultura o desde qué bagaje cultural está compartiendo su propia experiencia el paciente en este caso. Por eso estoy haciendo esta relación. En el estudio de la antropología y en relación con otras disciplinas de las ciencias sociales, hay ciertos enfoques que vienen y contribuyen para nuestra formación, tanto académica como terapéutica. Hay un enfoque llamado el enfoque psicológico, bueno, muy ad hoc a sus procesos formativos, donde este enfoque estudia la cultura como aquella que va a configurar la conducta del sujeto y que la conducta en sí es el resultado de la misma cultura. No olviden el concepto de Mauricio Duverger, conjunto coordinado de maneras de pensar y de actuar. Por lo tanto,
desde el enfoque psicológico, la cultura le determina al individuo la conducta que debe de asumir. Por otro lado, tenemos el enfoque antropológico. Aquí, a diferencia del enfoque psicológico, la cultura va a ser aquella clase de cosas y acontecimientos que pueden ser simbolizados por el sujeto. Observen algo bien importante. Estos enfoques, mientras que al primero le interesa cómo se construye la conducta, al otro no, sino el otro pone la atención en lo que la cultura significa, la conducta le significa. Un ejemplo muy sencillo. Usted va por la calle y va que una persona va comiéndose algún helado y ve que tira el papel de la paleta y el palo. Bueno, desde el punto de vista de la cultura o desde el enfoque psicológico de la cultura, usted se explica que hay un proceso de educación donde este individuo aprendió a actuar de esta manera. Desde el punto de vista antropológico, usted no se pregunta dónde lo aprendió, sino por qué, a pesar de ser un adulto, tira a la basura. Es decir, ¿qué le significa a él esa conducta? ¿Le importa un comino? ¿Se es prepotente? ¿Es flojo? ¿Es un mal ciudadano? Etcétera, etcétera. Es decir, estos dos enfoques no se complementan, pero tampoco se excluyen. Mientras que a uno le pone el énfasis en dónde aprendió a actuar esta persona así, al otro le preocupa es qué le significa ese actuar a él. Son distintos. Por eso se diferencian. El enfoque psicológico es cómo se configuró, dónde lo aprendió, y el otro es qué le significa o qué simboliza esa conducta para el individuo. Aunque es la misma conducta, no es la misma respuesta. Ahora, aquí podemos ver en esta tabla los contenidos de la cultura. Hablar del tema de la cultura es amplísimo y no nos bastarían 3, 4 sesiones sobre la misma tema, dado que es muy amplio. Hemos hecho una síntesis para presentarle los conceptos fundamentales y que puedan servirle en su formación. La cultura se compone fundamentalmente por una serie de contenidos que están viendo ustedes ahí, es decir, tiene símbolos, tiene normas, valores y costumbres. Y bueno, si usted se fija, las costumbres todos los tenemos y a diferencia van a variar dependiendo de la cultura. Cito un ejemplo. Mientras que para nosotros los mexicanos, después de comer, oruptar se dice, oruptar es una falta de respeto y es una grosería. No hacerlo en países arábicos es una grosería. Es decir, mientras que para nosotros hacerlo es grosería, no hacerlo en otros contextos es una grosería. Es decir, después de comer, la persona debe de orutar y hacerlo demasiado estrepitoso para decirle al anfitrión que su comida estaba deliciosa. No hacerlo es una grosería, pero para nosotros es una falta de respeto. Por otro lado están los valores de justicia, injusticia, bueno, malo, valores estéticos, etcétera. Normas como normas morales, jurídicas o
convencionales. Y quiero ponerme un poquito en énfasis con la cuestión de los símbolos, que es un elemento fundamental, no solamente de la cultura, sino del hombre mismo. Hay toda una teoría de Ernest Cassirer, un antropólogo, que habla de que para poder comprender al hombre hay que comprender el símbolo, la simbolización, que es una capacidad propia del hombre. Nadie, ninguna otra criatura lo tiene. Y aquí podemos ver una definición muy mínima de símbolo. El símbolo es una creación del hombre que sirve para referenciar una cosa o una circunstancia. En otras palabras, un símbolo es una cosa diferente a lo que representa. Observe usted aquí en la imagen, tenemos una flecha que bien podría ser una flecha de tránsito. Si eso fuera, ¿qué significa? Aquí en la presentación. ¿Están conmigo todavía? La primera sería dar vuelta, ¿no? Así es. ¿Y la segunda? Podría ser la circulación hacia En un doble lado y sentido. doble sentido. Ok, pero ¿eso significa o ese valor le hemos dado? Si lo vemos en tránsito, en las anuncios de tránsito, ese valor le damos. Efectivamente, eso es un símbolo vial, nada más, que de acuerdo con nuestros significados otorgados, para nosotros eso significa, pero en realidad no son eso. Son solo dos flechas en posiciones diferentes, pero de acuerdo con nuestra capacidad de simbolizar, nosotros le hemos otorgado a esta flecha un significado que significa vuelta a la derecha. O bien otros tipos de símbolos, si encontramos una E y una diagonal atravesada, ¿qué significa? No estacionarse, ¿verdad? Así es, no estacionarse. Ok. Quiero que entendamos entonces que los símbolos es una construcción social que no significa lo que nosotros decimos que es, sino significa el valor que nosotros le hemos otorgado. Y el hombre es un ser simbólico. Para poder entenderlo al hombre, necesitamos entenderlo en su capacidad simbólica. Como decíamos ahorita, ¿qué le significa al individuo preparado, estudiado, adulto, tirar la basura en vez de depositarlo en el bote correspondiente? Ahí hay un comportamiento simbólico. Bueno, estos símbolos se llaman referenciales o denotativos, mientras que hay otros que se llaman expresivos o connotativos. ¿Cuál es la diferencia entre estos símbolos? Bueno, mientras que los primeros referenciales o denotativos nos comunican algo de una manera fácil, es un proceso de comunicación para advertirnos algo sin muchas palabras. El otro es un poquito más complejo porque está asociado a circunstancias o está asociado a las estructuras valorales del sujeto y del contexto en el que se desenvuelve. Ejemplo, un símbolo del expresivo o connotativo, el beso. El beso como tal puede significar tantas cosas muy diversas dependiendo el contexto en el que nos estemos desenvolviendo. Entre la cultura francesa es muy común, europea e italiana, el beso en los dos cachetes, mientras que en otras culturas podría significar una mariconada, perdonando la expresión, o podría significar otra cosa.
traición o sentencia de muerte, no sé, dependiendo del contexto. Y entonces el símbolo es connotativo cuando está asociado a la estructura valoral de una sociedad determinada. No así el referencial. Este siempre nos va a comunicar algo. Bien, si hubiera preguntas, como decimos al final. Toda sociedad va evolucionando y al momento de ir evolucionando, con el hombre va evolucionando y también va evolucionando la cultura. Y entonces la cultura como tal tiene un grado de desarrollo menor o mayor dependiendo de su propia dinámica. Cuando una sociedad que tiene su propia cultura se relaciona con otras, se da una serie de fenómenos que pueden nutrirla, pueden hacerla desarrollar o sufrir un efecto contrario. Es decir, la cultura va perdiendo su propio valor y va adoptando los elementos culturales de otras regiones, de otros países, en ese proceso de intercambio. A ese proceso de pérdida, es decir, cuando un pueblo X del mundo, sea la sociedad norteamericana, japonesa, mexicana, sin distinción alguna, los ciudadanos de ese país prefieren adoptar costumbres o tradiciones distintas, a ese proceso de preferencia se le llama desculturación. Pero este proceso de desculturación primero se da este proceso de aculturación, porque aquí es donde se origina, porque la aculturación se da cuando dos países con culturas distintas, con grado de desarrollo cultural distintas, entran en contacto y una de ellas se impone sobre la demás. En este caso, la cultura mayor desarrollada se impone sobre la otra. Tenemos ejemplos en la historia universal como la famosa cultura grecolatina. No sé si alguno de ustedes la ha escuchado. Durante el proceso de helenización, Grecia fue dominada por Roma, bélicamente hablando. Ese intercambio por medio de la fuerza entre Roma y Grecia se llama aculturación. Pero la aculturación tiene dos expresiones. Una, por medio de la violencia, como fue el caso de Roma con Grecia, como fue el caso de España con México, o lo que hoy es México, por medio de la fuerza. Luego, la cultura mayor desarrollada, que no necesariamente es la cultura vencedora, sino la que se impuso sobre la otra, dominó por medio de la cultura a Roma, que fue el caso de Grecia. Por eso se llamó la cultura grecolatina, porque Grecia, aún siendo un país dominado por Roma, fue dominante en su cultura. Pues a ese proceso de intercambio se le llama aculturación o transculturación. Luego se da ese fenómeno que estamos diciendo de la desculturación. Y hay un tercer fenómeno que no es muy grato decirlo, pero se da, que se llama el etnocentrismo. Este fenómeno se presenta cuando un individuo se siente que la cultura de origen es superior a la de los demás y adopta
actitudes y comportamientos de superioridad solo porque pertenece a tal o cual cultura, muy propia de los indoeuropeos o de los eurocéntricos, de aquellos que proceden de Europa, aunque todos procedemos de allá de una manera u otra, pero quienes tienen raíces europeas y que llegan a venir a México a instalarse, pues por el solo hecho de ser europeos, sienten que son superiores. Pues ese sentimiento de superioridad se le conoce como etnocentrismo. Hay 5 errores, puede haber más, y estamos usando una fuente de este antropólogo que en el 2004 habla sobre los 5 errores que hay sobre la cultura, o premisas falsas. Por un lado, se afirma que un país puede tener cultura y al mismo tiempo no tenerla. Esta es una desafortunada premisa porque no hay país alguno que pueda tener más cultura que otros. Puede tener diferentes grados de desarrollo, pero eso es distinto. Pero tampoco hay una cultura o un pueblo que por default no tenga cultura. Por muy primitivo que sea el grupo social, algo de cultura ha de tener. La otra premisa, y que se deriva de la primera, es que no hay culturas, no hay una jerarquía en las culturas. No hay culturas mejores o peores. Insisto, hay culturas con un mayor grado de desarrollo, como Japón, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Alemania, Bélgica, etcétera. Pero hay países como en América Latina que su grado de desarrollo cultural es inferior, pero no menos rico ni menos cultura que los demás, solo una cultura diferente. La tercera premisa es que hay culturas puras y mezcladas. Bueno, es, es, es una error pensar como los alemanes que hay una raza pura. Y en cuanto a la mezcla, bueno, al mezclarse no hay culturas mezcladas, dan origen a nuevas culturas, pero no existen como tal las culturas sincréticas o mezcladas. También un error es pensar que los recintos, las bibliotecas, los museos, los teatros, las bibliotecas son los recintos donde reside la cultura. No, la cultura la encontramos en la calle, el arte callejero como una expresión cultural, los chavos banda, una serie de fenómenos propios que podemos encontrar en distintos aspectos, y que no es verdad que los recintos como los que estamos mencionando sean como el claustro por excelencia para la cultura. Y por último, que la cultura depende del Estado. No es así. El Estado se ha apropiado de la cultura, que es distinto, porque sabe que es un proyecto que le genera, a través del turismo, a través de ciertas políticas, les genera buenos dividendos. Y si bien es cierto que la promueve, no depende de él, porque la cultura es exclusiva del hombre. Es más, el Estado como una categoría analítica es parte de la cultura del hombre, en tanto que es la forma en cómo él se ha organizado. Pero previo al Estado
nación, pues existió la tribu, la patria, el clan, la horda, la gens, es decir, formas de organización social que el hombre en su desenvolvimiento histórico, social y convencional ha construido hasta llegar a esa elaboración que hoy conocemos como Estado. El Estado-nación como una forma de organización y un constructo del hombre como generador de la cultura. Por último, quiero que pensemos en estas características de la cultura. Debemos de decir que la cultura no es instintiva o innata. Nadie trae cultura por genética, sino que es aprendida socialmente, es en colectividad donde vamos a ir adquiriendo hábitos, pautas, formas de reaccionar a través de los distintos escenarios sociales en el que nos desenvolvemos y por lo tanto la aprendemos. Y eso significa que nos es inculcada, vamos transmitiéndola y socializándola a través del lenguaje y a través del comportamiento, lo vamos reproduciendo en nuestros distintos entornos en la medida que nos es posible. Y es un proceso social. Una de las características que a lo mejor debía haberlo dicho al principio es que desde el punto de vista antropológico, el hombre hay que verlo en una triple dimensionalidad o tridimensionalidad, sino hasta en una cuarta. Por un lado es un ser biológico, por un lado es un ser psicológico y por otro lado tiene una dimensión social. Por lo tanto, todo lo que aprende el hombre lo aprende en sociedad. Dirían los sociólogos, estamos condenados a vivir en colectividad. Vivimos en sociedad no porque nos guste, sino porque necesitamos estar con los demás. Desde el punto de vista psicológico, nadie prefiere la invisibilidad a propósito. Si la vive es porque es condenado a ella, no porque sea una elección del individuo. Por otro lado, perdón, la cultura, que dice aquí, perdonen, aquí arriba, no la alcanzo. A ver, permítame tantito. ¿Ideativa? Es creativa, gracias. Es que aquí se me, se me ocultó. Es creativa, la vamos creando, no es estática. Lo que hoy puede estar vigente, mañana cae en desuso. La vamos conceptualizando, la vamos reconstruyendo, porque una de las características del hombre es que somos seres inacabados y vamos construyendo pautas y normas culturales dependiendo del tiempo. Y estas pautas y esta forma de irlo haciendo, de alguna manera, nos va a producir ciertos satisfactores. Esos hábitos que persisten solo van a estar ahí vigentes si nos producen ciertos niveles de satisfacción. Y esa satisfacción va a estar reforzando los hábitos, los va a fortalecer y los va a perpetuar. Mientras que la falta de satisfacción, pues de alguna manera obliga a replantear la cultura. Recordarán ustedes, si es que han leído o han escuchado a Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz
en los tiempos que le tocó no podía estudiar porque su condición de mujer se lo prohibía. Sí, pero hoy que la mujer estudie, pues a nadie le parece extraño, al contrario, hasta es necesario. Pero en los tiempos de la conquista de la colonia, pues eso era inaceptable. Cuando la cultura deja de producir ese nivel de satisfacción, entonces está condenada a extinguirse. Eso nos trae otra característica, es que es adaptativa. Lo que decíamos un momento, cambia. Y el proceso de cambio, pues, va a adaptarse con el tiempo. Con el tiempo se van a ir ajustando tanto al ambiente, a la conciencia, al individuo, y de alguna manera esa cultura se va a ir modificando para adecuarse a los nuevos tiempos. Finalmente, la cultura indudablemente tiende a ajustarse a las distintas demandas del individuo en tanto persona, pero también como un ente social. Yo recuerdo en los años 70 de mi infancia que el adulterio era penado, penado. Es decir, el adúltero iba a la cárcel por adúltero. No, ahora es premiado. No sé por qué, pero ya se le quitó ese carácter punitivo. ¿A qué se debió? Bueno, se adaptó. ¿Era improcedente, innecesario? No lo sé. Simplemente es que cambió porque pues, a alguien se le ocurrió que el hombre estaba por encima su libertad de elegir y no tenía por qué condenarse a una mujer si no quería. Bueno, ahora, lamentablemente, y lo digo yo como creyente, hoy las leyes están demasiadas ligeras y un contrato matrimonial donde hay dos voluntades se puede extinguir por una sola voluntad. Es decir, ya no es necesario tener una causa para seguir casados. Bueno, pero es parte de la evolución o de la involución de la cultura. Y por otro lado, Murdoch, que es la fuente que estamos consultando, ya en un libro de antropología, que es donde pone este esquema, dice que es integrativa, es decir, la cultura como un producto del proceso de adaptación. Los elementos de una determinada cultura suelen formar parte de un todo congruente e integrado. Y aquí, hay que decirlo, es un enfoque muy funcionalista de lo que es la cultura. Es decir, la cultura nos va a integrar. Por mi parte, es todo. Hace rato le escribía, profesor, que no lo veíamos, tiene la cámara cerrada. ¿De veras? Se aventó toda la clase con la cámara cerrada. Ay, oiga, válgame el señor, hombre. Les, Le escribí, pero yo creo que no lo. No, pues me hubiera interrumpido. Qué bárbaro. Oiga, a Ahí ver, nada, ábrale para que lo vean aquí los compañeros. qué bárbaro. A ver, no, hombre, ¿y por qué no me... Ay, Dios eterno. El profe Carlos, a ver, ahí quiere. A ver, profe Carlos. Sí, doctor Arnoldo, qué gusto el poderlo escuchar, doctor Arturo, verlos, qué bendición. Mire, pues, Me parece muy oportuno el enfoque desde el área psicológica y antropológica, especialmente cuando ahora nosotros estamos desempeñando ese trabajo en la psicoterapia, el no prestarle atención al área antropológica
nos va a llevar a tener una perspectiva incompleta y podemos cometer el error de entregar un análisis fuera de sí, fuera de contexto. Entonces considero que es muy buena la aportación y el poder nosotros tener este conocimiento de una manera más profunda en el ver que la cultura no se queda únicamente en las universidades o únicamente en las bibliotecas, sino que la cultura es algo que se está haciendo constantemente. Entonces están cambiando los tiempos. Cuando yo era pues un muchacho a lo que ahorita están viviendo los adolescentes. Es una cultura cibernética, son híbridos, ¿no? Son gente con 3, 4 antenas. Me tocó ver en el aeropuerto a un muchacho que traía audífonos, que estaba viendo televisión, que estaba jugando videojuegos y que estaba leyendo un libro a la misma vez. Entonces, yo no me hubiera podido enfocar, o me enfoco a leer, o me enfoco a mirar, o me enfoco a jugar. Pero, o sea, con todos estos aparatos y estaba prestando la atención a todo. Yo le pregunté, pues, qué era lo que estaba haciendo. Dice, estoy estudiando. Necesito todo esto, dice, para poderme ubicar en el tema que estoy haciendo. Entonces, entender los enfoques en las culturas creo que es buenísimo y pues le quiero agradecer. Siempre es un placer escucharlo. Muchas gracias. Gracias yo creo que le voy a pasar la diapositiva, hermano, para que se las comparta. Y no sé si la grabación en la de esta, pero creo que el hermano ha mencionado algo muy importante. Él habla de la cultura digital o de la cultura de los medios, de las redes. Bueno, hay que preguntarnos qué tipo de hombre se está configurando ahora. Hoy estamos de frente a lo que los teóricos le llaman el ciberantropos. Ya no el Homo sapiens, el hombre que piensa. No, hay una nueva racionalidad de hombre. Es más, incluso un hombre no pensante. Y hay una serie de literaturas, Arturo, bien interesante sobre el ciberantropos, sobre la generación app, es decir, el Homo videns, el Homo face. Hay una nueva configuración del hombre que no necesariamente corresponde a lo que los antropólogos le llaman el hombre que piensa. Estamos ante la presencia, lo dijo Einstein hace mucho tiempo, que habría de venir una generación de idiotas. Bueno, hoy tenemos una generación no pensante. No, no, profesor, pero era una generación de ideas grandotas. Sería esa. Así le vamos a poner. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Sí, profesor Víctor, adelante. Digo, maestro Víctor, adelante. Ahora abra el micrófono, pastor, porque no lo escuchamos. Ahí está, ahora sí. Está muy bien, yo sigo oyendo y aprendiendo. Sí, Excelente. ¿alguna pregunta o comentario? No, ninguno. Ok, gracias, pastor. Pati, adelante. Buenas noches, Dios les bendiga. Pues me pareció muy interesante la clase. Precisamente el día de hoy tuve una capacitación en el centro donde trabajo y hablábamos acerca de las culturas y pues hacíamos el énfasis de que pues antes cuando escuchábamos el término cultura, a nuestra mente venían los trajes típicos, en mi caso la marimba, y para nosotros cultura era lo que nosotros hacíamos como
como un medio cultural realmente, pero viendo todo cómo se desembriaga todo esto, cultura es todo lo que hacemos a diario. Entonces nosotros podemos tener una cultura como nosotros acá, como una cultura de personas que les gusta capacitarse, aprender. Eso es una cultura, es formarse uno de una manera. Y pues creo que lo que decía el pastor acerca de de las ideas grandotas que venían de Einstein, ay, le pido a Dios que no sea así, porque yo, pues mi hijo viene en esa generación y es un estira y encoge como papás, ¿verdad? Venir jalándolos y queriéndolos como no dejar que se vayan en ese mundo tan diverso que realmente nosotros se nos hace un poquito complicado, incluso a mí se me hace complicado y pues creo que es la generación que está en la mitad, me imagino la generación que está atrás de mí, mucho más complicado, ¿verdad? Entonces, para mí es como un poco difícil entender cómo ellos navegan en medio de tantas pantallas y ellos pueden moverse y uno se queda así como, para dónde miro? Porque ellos se mueven demasiado rápido en todo eso. Entonces, creo que espero en Dios que no sea el rumbo que lleve la humanidad realmente, de hacernos personas que no sepamos pensar, sino al contrario, nosotros tal vez abrir nuestra imaginación o nuestra mente a saber que ellos están siendo formados de una manera que quizás nosotros no entendemos, pero que también es un mundo diverso y es un mundo que les agiliza a ellos su manera de ver las cosas. Como decía el pastor Carlos, he visto eso en mi hijo. Mi hijo puede ser multitask, o sea, él puede estar en su teléfono y está en la computadora haciendo algo y también está leyendo en un cuaderno, o sea, cosas que quizás nosotros no estamos acostumbrados a ver, pero ellos en su cultura que va siendo diferente a la nuestra, ellos también están aprendiendo y están, creo que es una nueva generación, una generación de cambio, ¿verdad? Y creo que nosotros también tenemos que cambiar en nuestra mente y saber que ellos son inteligentes mucho más que nosotros porque traen esa diversidad. Ellos ya nacieron con las computadoras, ellos ya un niño de 3 años ya sabe usar un teléfono mejor que mi abuelita, ¿verdad? Entonces, creo que esa sería mi aportación, pastor. Sí, gracias, Pati. Profesor, por ahí refiriéndonos a lo que es la cultura, en alguna oportunidad también he tenido oportunidad de estudiar lo que es la cultura de reino. Me recordé ahorita por lo que mencionaba Patti. Entonces, aunque tenemos una cultura existente y que es variante en cada país, estas culturas emergentes que se está dando debido a la tecnología y profecías que filósofos, científicos, anteriormente, pues dieron esa palabra, ¿no? Como la que mencionaba usted hace un momento. Pero haciendo la referencia a la cultura de reino, considero que hay una cultura como algo que estamos queriendo lograr en la formación de estos psicoterapeutas con un principio, con un valor cristocéntrico, con cultura de la palabra. Creo que esta cultura, ¿cómo se podría mencionar? ¿Se antepone a la cultura emergente o cómo se maneja ahí según la antropología? Ok. Me parece muy oportuna la pregunta, Arturo. Si hablamos de la cultura hegemónica, que es la cultura que tenemos, a ver, déjenme, no, no me, aquí, mire, hasta que leí. Yo creo que mi cámara está fallando. Mira, creo que es importante lo siguiente. Voy a empezar con la pregunta que me haces para después preguntarle a la hermana Patti qué tan bueno puede ser que nuestros hijos asuman la cultura digital de nuestros tiempos.
no hablo como teólogo, sino como investigador sobre neurociencias que ha estado afectando la tecnología en los procesos de conocimiento, en cómo el hombre aprende y conoce. Cuando hablamos de la cultura del reino, tenemos que situarnos en un concepto que se llama contracultura. Es decir, la cultura actual, tal y como la conocemos, con sus valores, con su propuesta, es una cultura de la muerte, es una cultura en donde se privilegia la posición, el dinero, el prestigio. Eso atenta contra la cultura del reino. Y por lo tanto, para construir una cultura del reino, como creyentes, nosotros tenemos que convertirnos en una propuesta contra la cultura vigente. ¿Qué es la contracultura? Pues es eso, un movimiento pensado, actuado, en donde se ponderen los valores del reino, la justicia, la fraternidad, la libertad. Nosotros, por ejemplo, como creyentes, no queremos imponer que nadie piense igual que nosotros, pero la ideología que hoy circula en el mundo, pues agrede los derechos más elementales del individuo. Y por ahí dice una autora, cito textualmente el título del libro: nos persiguieron por ser hombres y nos amenazaron por ser mujeres. Es decir, como que hoy ser homosexual, y disculpan la expresión, o ser no, no binario, es la moda. Y entonces, ¿qué hace la iglesia ante la propuesta cultural? Absolutamente nada. Se habla de creyentes, lo voy a decir así, creyentes que votan como paganos, porque promueven candidatos que van contra los principios del reino. Así es. Así es. Yo creo que hay que tener cuidado. ¿Qué hay que hacer? La iglesia tiene que convertirse en un movimiento contracultural. Respeto a la libertad de conciencia. Cada quien viva como le da la gana. Sí, no podemos obligar a nadie a ser cristianos, ni a seguir a Jesús, pero tampoco podemos ni debemos permitir que nos encasillen como homofóbicos o que tenemos un discurso de odio. No creo que vaya por ahí. Por otro lado, debo decir, por ejemplo, Marian Rojas Estrapé, una psiquiatra española, ha estado escribiendo mucho sobre los efectos que tienen las redes sociales en nuestras estructuras cognitivas, y a largo plazo tienen problemas de memoria, de aprendizaje y de capacidad de razonamiento. De hecho, la autora en varios de sus libros y en sus promocionales que saca en TikTok, en las redes sociales, habla de cómo las redes sociales producen una intoxicación a tal grado que tenerle a un niño teléfono es como tenerle un minibar en la habitación, porque genera y tiene una gran capacidad de adicción. ¿Qué estamos haciendo los padres hoy en día? Pues dejándolos en merced de la tecnología, que porque ellos viven en ese ambiente tecnologizado y porque es verdad, no miento, ni exagera la hermana cuando dice los niños como que ya vienen programados. Sí, pero ellos no son conscientes de los daños que producen. Así es. No son conscientes. Nosotros como padres sí, y somos responsables.
de conducirlos al reino, independientemente de qué esquina estemos, debemos de conducirlos al reino. Y si nosotros no le estamos estorbando, ellos en los medios, en las redes sociales, tendrán acceso a mucha información, a veces que no son capaces de manejar ni de digerir. Tengamos cuidado con eso. Sí, en una ocasión yo tuve un problema con uno de mis hijos porque estaba viendo pornografía. Estábamos hablando de aproximadamente unos 14 años, más o menos. Y bueno, le pedí el teléfono y se puso muy agresivo. Y me dijo, es que estás violando mi intimidad. O sea, te estás metiendo. Y yo le digo, pues es que yo no te estoy viendo desnudo, no estoy entrando a tu puerta, de tu cuarto sin tocarte. O sea, te estoy privando del teléfono. Y se puso sumamente agresivo. Entonces, ahorita él ya tiene 23 años, pero recuerda con qué, probablemente autoritarismo en ese momento él lo interpretó, ¿verdad? No, 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 dame ese teléfono y de aquí en adelante no más teléfono. Después se disculpó, corrigió y que iba a ser más prudente a lo que iba a estar viendo. Y yo recuerdo que le dije estas palabras. Le digo, todavía con la edad que tienes, yo soy responsable de la educación emocional que estás recibiendo. Así Así que es, ese teléfono. Ahorita por lo así que... es. Sí, definitivamente. La pornografía es uno de los males menores. No estoy diciendo que sea menos importante, no. Los grandes daños que produce en nuestras estructuras cognitivas, desde el punto de vista de esta psiquiatra, nuestra capacidad, y no es la única, hay que decirlo, que habla sobre eso. Hay toda una literatura como Giovanni Sartori en el libro Homo Videns, Rafael Simón, Formas de saber que estamos perdiendo. Son libros, son autores de distintas disciplinas que ponen el énfasis en que los medios, las redes sociales han atrofiado la capacidad del individuo de aprender. Es verdad que, mira, la tecnología, aquí estamos ahorita usándola, en sí misma ni es dañina ni es benéfica. Somos nosotros la que le vamos a dar la cualidad del uso, pero ellos no tienen ese nivel. Y la cultura en la que se desenvuelven, fíjate bien, Arturo, nuestros hijos, y a lo mejor tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo. Yo tengo un control de mis hijos en casa, pero no en la escuela ni en la calle. Y ahí Así es. también hay cultura. Sí, hermana Pati, está levantando la mano. Claro que sí, pastor. Definitivamente yo lo he visto cómo la tecnología afecta en los niños. Nosotros en el lugar donde yo trabajo, pues a los niños no ocupan ninguna tecnología. Y al principio para mí era así como que vamos a hacer 8 horas con 20 niños, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con ellos? Y ha sido muy gratificante para mí poder tirarme a la alfombra y crear con ellos, de investigar con ellos acerca de una hoja o ellos miran una araña y para ellos es un mundo fascinante. Es como sacarlos de la tecnología, porque claro, vienen de la casa, con sus padres y muchas veces llegan los niños a la puerta del salón de clases y el papá les dice, ok, dame el teléfono. Entonces, nosotros sabemos que esos niños vienen bien manipulados por la tecnología y tenemos que sacarlos de ese enfoque.
eso es una de las cosas que he visto y que yo sé que realmente, como dice usted, claro que la tecnología es dañina, pero el punto al que yo voy es que nosotros, que quizás para nosotros la tecnología es un mundo que no entendemos muy bien, tenemos que aprender a usar la tecnología. ¿Por qué? Claro. Porque entonces, ¿cómo nosotros vamos a bloquearle a nuestros hijos que el enemigo pueda entrar a sus vidas, que pueda entrar a sus corazones, a sus mentes, si nosotros no sabemos usarla? Y como decía el pastor Arturo del problema que él tuvo con su hijo, yo también lo viví por un tiempo y tuve que aprender, tuve que indagar y cómo hago. Le tuve que comprar un teléfono igual al mío para poderle, pues yo poder bloquear todo lo que yo no quiero que él vea, lo que yo no quiero que él tenga acceso. Yo sé que no los podemos meter en una burbuja, pero como ustedes dicen, es en una edad en la que está bajo mi cuidado y obviamente así como lo cuido de que coma, de que se alimente bien, de que tenga un techo, así también tengo que cuidar sus emociones y su mente y sus pensamientos. Entonces, creo que más el punto de la tecnología es que nosotros aprendamos a usarla para que cuando nosotros tengamos la necesidad de darles acceso a nuestros hijos, nosotros podamos decir, ok, ya, si te voy a dar 30 minutos en el día y va a ser mucho, yo voy a tener como bloquear eso y los 30 minutos están marcados y a los 30 minutos se le apaga el aparato y no más. O sea, la tecnología es un mundo que tenemos que aprenderlo para poderlo nosotros usar de la manera correcta. Esa era Muy mi bien. aportación. Les planteo a manera de ejercicio, porque estuve pensando mucho en eso y qué bueno que se nos metimos por el área de la cultura digital, porque es lo que estamos viviendo. Pero les planteo un caso hipotético. ¿Qué les parece? A ver qué podemos aprender del caso. Ustedes van a ser o son terapeutas. Bueno, yo humildemente soy un docente y planteo este dilema. Imagínese usted que un día, cuando está usted en su consultorio, le llega a una persona, un varón de 35 años, requiriendo su apoyo como terapeuta. Al momento de entrevistarlo, después de entrevistarlo y los datos normales que se piden, usted le pregunta que si a qué se dedica y él le dice que es pastor de una congregación X y que la razón por la que viene a verla es porque él como pastor está haciendo uso de las redes o más bien de la internet y está viendo pornografía. ¿Cómo ayudaríamos a una persona de esa naturaleza? Cristiano, no cristiano, pastor, casado. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que, qué es lo que haríamos para poderlo ayudar, no solo con el consejo de la palabra o de nuestra intervención? ¿Cómo podríamos ayudar para identificar cuál es la razón de esa conducta? Bueno, desde un punto de vista psicológico, el ver pornografía tiene una función de anestesia cerebral, neuronal, para producir neurotransmisores que me llevan a experimentar ciertas éxtasis. A veces no importa cómo lo consiga, pero cuando el pastor que no rinde cuentas de su estado emocional a alguien más, por lo regular tiene la tendencia a ello. ¿Por qué? Porque el pastor sufre, porque el pastor también se siente mal, porque el pastor es un ser humano, pero luego habrá que abordar mucho con este tipo de personaje, con este tipo de paciente, que conozca el personaje narcisista para que pueda darse cuenta hasta dónde él ha permitido, ha venido creando, ha venido edificando ese narcisismo en él, y que muchas veces no es el Espíritu Santo, no es el pastor, no es Dios el que se manifiesta,
sino es ese narcisismo puro disfrazado de espiritualidad. ¿Y cómo es que nos damos cuenta? Pues en esas soledades de cómo se atrevió, ¿verdad?, a poder hablar, a poder sacar ese pecado, esa falta oculta que estaba pasando, pero ahora pues no solamente viene a un hombre de Dios a tomar un proceso terapéutico y que le va a mandar no solamente orar, sino que pueda comprender neurológicamente, psicológicamente, neuronalmente, también socialmente, lo que está pasando en los microsistemas de su entorno. Por eso la antropología es sumamente importantísima, cómo está el entorno, que es lo que está provocando, ¿verdad? Y en el acompañamiento, pues es llevarlo a una gestal, y la gestal nos dice que el ser humano lo podemos llevar a hacerlo pensante, que se dé cuenta, que se está dando cuenta, y es un proceso del consciente al inconsciente, del inconsciente al consciente, del consciente al inconsciente, y hay un momento en que el paciente dice, ya entendí, ya me quedó claro. Muy bien. Bueno, es un ejemplo, profesor, Sí, de sí, cómo sí. llevaría. Entonces, si no es el Espíritu Santo, no es Dios, tampoco es el diablo el que lo está llevando a ese nivel. Perdón, se me cortó aquí poquito. Sí, es que usted dijo que hay que llevarlo a entender que así él está en una conducta narcisista y que no es Ah, Dios el que está gobernando su vida. así es. Ok, si no es Dios, entonces tampoco es el diablo el que lo está llevando a cometer esas actuaciones. Pues es una batalla que no hay que diabolizar las cosas, Ah, porque entonces caeríamos también al misticismo puro, y como terapeutas, pues entonces estaríamos haciendo una función igual a veces que en la misma pastoral. sí, Entonces, gracias. algo que nosotros enseñamos mucho en el crecimiento, el desarrollo de la persona, es que comprenda su identidad, y que su identidad es divina, es un hijo de Dios, es lavado con la sangre de Jesús, y hay una identidad poderosa. Que la Amén. batalla que está teniendo, en este caso de este pastor, que hablábamos de la pornografía, que la batalla que está teniendo no tiene que ver con cuestiones de su identidad, que es una batalla y que eso hay que resolverlo en esa batalla que está teniendo. Pero cuando el pastor llega a tomar su identidad por la batalla que está teniendo, pues su identidad con Dios cae, Claro. y se va con otra mujer, se va al mundo, termina abandonando el ministerio porque esa no tuvo el acompañamiento a tiempo necesario para poderlo guiar y para poderlo instruir. Pero sí, no diabolizar las cosas. Muy bien, muy bien. Hay un texto muy interesante de Víctor Pedrosa, un antropólogo menonita. Él habla sobre una serie de casos en la cristiandades, casos de infidelidad, casos de masturbación, casos de adulterio, de homosexualismo. Se los recomiendo. Se llama ¿Por qué lloran los hombres buenos que lloran? Historia de las cristiandades. Excelente. Muy buen libro para consulta y a lo mejor hasta podríamos hacer un seminario de eso. Te lo recomiendo, está bien interesante. Claro que sí. Bueno, de mi parte, Arturo, no sé si hubiera preguntas, no sé cuántos alumnos tengamos ahorita Na- na- que... Aquí nada más nos queda la pastora Leti y el Adán también, el profeta Adán, que lo tenemos aquí también. Ah, Si una pregunta de ellos, adelante. y pues si no, también para poder cómo se concluir. llama el libro? Acá está el pastor Víctor también. Adelante, pastor Víctor. Si me permite tantito, se llama Historia de las cristiandades evangélicas, pero el título se llama ¿Por qué lloran los hombres buenos?
Pragmática de las cristiandades. Pragmática de las De las cristiandades. cristiandades evangélicas. Pragmática. Déjame, si me permite, voy por él rapidito. Sí. A ver, sirve que nos puede mandar una foto y creo que ahí con la foto pues ya la podríamos, aprovechando, Adán, no sé si surgiera alguna pregunta. Buenas noches, Pastor. No, yo creo que un tema muy interesante, ¿no? Yo creo que, ¿cuándo fue? Exactamente el miércoles. El miércoles estábamos hablando con mi esposa referente a eso, ¿no? A lo de las culturas, ¿no? Como estaban diciendo, Se pues, llama, le voy a tomar se llaman Los hombres que lloran. ¿Por qué lloran? Pragmática de las cristiandades evangélicas hacia la sexualidad y el sexo de los buenos hombres. Oh, excelente. Este libro es de un antropólogo, pero que es terapeuta también. Él tiene Ok. una maestría en antropología y es uno de los libros, Perdone, pastor, ¿cuál es el nombre del autor? se llama, está usando un seudónimo, ¿no? Se llama Pedro Kruvich. Pedro, le voy a tomar una foto y se lo mando a Arturo para que se los comparta. Y ahí, Si ahí no se los... lo hayan, yo creo que soy el único que los tiene. Pues Me entonces dicen. nos lo escanea y ahí nos pasa la cuenta. Sí, es que este es uno de los libros, estoy escribiendo el Evangelio de la Sexualidad. Es un libro que estoy escribiendo. Ok. Así se llama, el Evangelio de la Sexualidad. Y es un libro que a mí me ha servido mucho para entender la sexualidad en todos los sentidos, bíblica y teológicamente hablando. Se lo voy a mandar, hermano Arturo, para que lo tenga. Claro que sí, profesor. Ahorita que llegó Adán estaba compartiendo algo también sobre la cultura. No sé si quieras terminar la idea, Adán. Adelante, perdone. sí, como le decía, el miércoles pasado estábamos hablando, ya como mi esposa es de Colombia y pues yo soy mexicano y estamos radicando aquí en Estados Unidos y han sido tres culturas diferentes. Y como decía, como estaban en la clase, ¿no? Explicando el pastor, realmente en cierto punto el podernos acoplar ha sido pues un proceso, ¿no? Y tanto para ella como para mí y para nuestra niña que tiene 8 años, ¿no? Y cuando llegó aquí tenía 5 años, pero referente a eso se venía platicando pues de cómo uno lo aprende. No es como decía, no viene por genética, sino que todo eso, hay cosas de la cultura que uno las aprende, tanto los colombianos tienen su cultura, los mexicanos tenemos nuestra cultura y hay ciertas cosas, ¿no? Referente a eso. Y una de las cosas, ahorita tomando el tema lo cibernético, ¿no? Lo que está ahorita bien famoso. En cierto punto, como decía mi esposa, nos sentimos orgullosos porque es un área donde nosotros estamos trabajando con la niña, ¿no? El tiempo, de cuánto tiempo tiene que usar la tableta, cuánto tiempo tiene que permitir estar en la internet. Y cuando mi esposa fue a la escuela para las calificaciones de la niña, el maestro realmente felicitó a mi esposa, está haciendo un buen trabajo, realmente me doy cuenta que ustedes sí son realmente padres, no son padres cibernéticos, que realmente ustedes sí están poniéndole empeño en lo de con el estudio de su hija y como decía la hermana Patty, ¿no? O sea, realmente la juventud ahorita está está en otro nivel, porque la niña puede estar mirando su tele y nosotros podemos estar acá hablando en la sala y la niña está escuchando. Y son unas cosas que tú te pones a ver, ¿no? Y como ahorita
Son 4 niños, edad 16, 14, 8 y un bebé de 1 año. Y con todos esos ha sido diferente y es diferente. Y estamos trabajando en esas cosas, ¿no? Y créanme que es una clase bien, muy interesante. Créanme que si el pastor mandara las diapositivas créanme, para estudiarlas y mantenerlas, pues, en algo y ponerlas en práctica sería genial. Y yo la verdad me gocé. Yo no había entrado a la clase, hoy entré, pero yo creo que era Dios que me decía que entrara, ¿no? Muchas gracias por la invitación y por permitirme estar aquí. Pues preguntas, no, creo que quedó muy, muy claro, ¿no? Lo que el pastor estuvo explicando y pues, muchas gracias y bendiciones. Ok, ok, Adán, gracias. Pues listo, profesor. Pues usted dígame. Pues yo creo que comentábamos a la pastora Leti, no nos decía si surgía alguna pregunta, pero bueno, nada más aquí retomando la idea de Adán, ahí nos envía las diapositivas para compartirlas Claro aquí que con sí, con él. mucho gusto. Y más adelante yo creo que tenemos una materia donde tratamos la parte sexual también en la formación de esta maestría. Y yo creo que pues probablemente vamos a hablarlo, yo lo hablo con usted para ver la posibilidad de poder tener otra charla, pero ya con ese enfoque en lo... Excelente. Por mi parte es todo. Bendiciones y que tengan una excelente Navidad y Año Muchas Nuevo. gracias, feliz Navidad para todos, gracias profesor. Bendiciones. Pasen muy bonito, con el favor de Buenas Dios. noches, bendiciones a todos, gracias. Ahí está la pastora Leti, Leti. ese es Leti. No escuchamos a Leti casi. Muchas gracias, maestro. Me encantó la clase y pues se me hizo muy, muy importante saber, conocer lo de la cultura para, pues, a la hora de tener algún aconsejado, pues es muy básico, muy importante. Así es que le agradezco mucho por toda la enseñanza que nos compartió en este día y que pasen una feliz Navidad. Buenas noches a todos. Bendiciones para todos. Bendiciones. Igualmente Gracias. para todos, felices fiestas, feliz fin de año. Profe Carlos. Bendiciones, un abrazo. Feliz Gracias. Navidad, próspero año nuevo. Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, mi niña. La paz, Bendiciones. bonito. Bendiciones, felicidades. Bye. ¡Feliz Navidad!